Buenas noches, Dios me lo bendiga. Hoy es miércoles, qué bueno que hoy es miércoles. Así que ya estamos a mitad de la semana. Le damos gloria al Señor porque hasta hoy el Señor nos ha ayudado. Así que vamos a darle gracias al Señor. Siempre es bueno, como siempre digo, darle gracias al Señor por lo que nos ha dado en este día. Ha sido un día de bendición, un día de victoria, un día que para muchos puede haber sido difícil, fuerte. A lo mejor este día ha recibido noticias fuertes, difíciles, tristes, pero Dios está contigo como poderoso gigante. Dios no te ha dejado ni te dejará desamparado nunca. Él prometió que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Por tanto, te invitamos a que en esta noche usted dele gracias al Señor. Diga gracias, Señor, como hablábamos el lunes de acción de gracias. Es importante que usted y yo saquemos un tiempo en el día y le digamos: Señor, gracias por lo que me has dado, gracias por lo que no me has dado. Gracias porque me has cubierto, me has cuidado, has protegido mi familia. Gracias por el trabajo. Gracias por las cosas que tenemos. Así que gracias, Señor, por todo lo que tú me has dado hoy. Así que te invitamos a que levantes tu mano allí, le des gracias al Señor y ores conmigo, Señor, en esta hermosa noche. Gracias porque nos has dado la oportunidad de llegar a cada hogar, Señor. Padre, te pedimos que tú nos bendigas con esta palabra que hoy vamos a hablar. Danos sabiduría, danos dirección, Señor. Padre, que toda palabra que salga de nuestra boca, Señor, sea una palabra de edificación, Señor, y de bendición, Señor. Y que dé fruto al 100%, Señor. Y que tu palabra no vuelva atrás vacía, sino que haga su trabajo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por toda esa gente linda que se está conectando. Y aquellos que han de conectarse más luego. Le agradecemos su sintonía, le agradecemos su tiempo. Y estamos aquí contentos con lo que Dios ha de hablar en esta hermosa noche. Y sé que he tomado este tema anteriormente, pero lo quiero tomar nuevamente porque quiero hablar algunas cositas y quiero, ¿verdad?, que podamos ser de bendición, ya que hay gente, ¿verdad?, que hoy por hoy vemos tantas cosas que las redes sociales nos ofrecen, y en las redes sociales vemos tantas cosas, ¿verdad?, que lamentablemente son ajenas a la verdadera santidad con Dios. Y Dios nos ha llamado a santidad. Y Dios nos ha llamado a una separación con Él. Y por eso yo quiero hablar en esta hermosa noche sobre ese tema. Y quiero, ¿verdad?, que busquemos en Hebreos, capítulo 12 y verso 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hoy por hoy vemos tanta gente siendo grabada y siendo expuesta, trayendo diferentes unciones: la unción de la tierra, la unción de la hierba, la unción del agua, la unción del beso, la de la escoba, el zapatazo. Y vemos que la integridad y la santidad y esa separación que debe tener el cristiano, ¿verdad?, el Hijo de Dios, esa comunión con el Señor, se ve afectada por estos
individuos, ¿verdad? Estas personas que se llaman pastores, apóstoles, evangelistas, maestros, teólogos, expositores, y tienen diferentes nombres, ¿verdad? Que se ponen para establecer estas singulares cosas que realmente están alejadas de la realidad de la doctrina del Señor. Y por eso yo he tomado hoy el tiempo para aprovechar y hablar sobre este tema, porque en estos últimos tiempos, los tiempos difíciles que la iglesia de hoy está viendo y está atravesando, se ha elevado este asunto de ver tantas cosas en diferentes países, en diferentes lugares, en diferentes continentes del mundo, ¿verdad? Ver cómo lamentablemente hay gente que siguen a estas personas, aceptan lo que hablan estas personas, y es una tristeza. ¿Por qué? Porque eso lo que viene es manchar la integridad del evangelio. Pero ciertamente Dios lo habló, los apóstoles lo hablaron, apóstol Pablo, apóstol Juan, apóstol Pedro, Santiago, hablaron, ¿verdad? Apóstol y otros apóstoles, ¿verdad? Hablaron sobre esta situación de gente que se incurren en, ¿verdad? Se introducen en el pueblo de Dios para traer, ¿verdad? Maldad y lastimar al pueblo de Dios. Y añadimos a eso, ¿verdad? Lamentablemente, ¿verdad? Otras cosas como, ¿verdad? Los extremos ¿verdad? De ser, ¿verdad? Muy liberales o muy conservadores. Y entonces la iglesia de hoy está luchando también con esto. Y no es algo de hoy, sino de siempre. La iglesia ha luchado tristemente con los extremos de liberales y, ¿verdad? y de conservadores. Entonces vemos que todas estas cosas lo que han hecho es una separación, y lo que ha traído es grupos, ¿verdad? Y comienzan a ver, ¿verdad? Diferentes grupos con diferentes dogmas de hombres, ¿verdad? Que las quieren establecer como doctrinas, pero realmente no son doctrinas, sino son dogmas, reglamentos, ¿verdad? Que pone el hombre, y así, ¿verdad? Poder cautivar a un sector, ¿verdad? De personas. Realmente es una tristeza, porque cuando leemos este verso, ¿verdad? De Hebreos capítulo 12, verso 14, seguir la paz con todo. Hay una goma allí. O sea, esta oración no prosigue, sino que se detiene. Seguir la paz con todos. Es interesante porque mira lo que dice. Vamos a buscar, disculpen, tengo unas notitas por aquí. Vamos a buscar, ¿verdad? Hechos capítulo 2. Dame un momentito aquí, lo vamos a buscar. Hechos capítulo 2. Y versos 42. Mira lo que decía. Mira cómo
trabajaba la primera iglesia, ¿verdad? La iglesia que establecieron los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y las oraciones. Y mira lo que dice el 46, y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en la casa, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando, el 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea, el tener paz, con los demás, eso es una evidencia de perdón. El que tiene una vida de perdón, tiene una vida de paz. Entonces, si el Señor nos ha perdonado, ¿verdad?, de todo pecado, y nos ha justificado en Él, somos justificados en Él, y hemos sido comprados con su sangre preciosa. La cruz, ¿verdad?, nos abrió la puerta, nos abrió la vía para poder llegar al cielo a través de la redención, ¿verdad?, de Jesucristo. Así que tenemos que tener bien claro que la doctrina fundamental, hermano, es saber que hemos sido perdonados. Y cuando nosotros sabemos y entendemos que Dios nos ha perdonado, podemos tener comunión los unos con los otros. Y no tenemos necesidad de tener contienda con los demás. Porque la contienda nunca va a traer la paz, sino la contienda lo que produce es división. Entonces, si produce división, no hay santidad en él. No hay santidad. Entonces, la santidad trae paz. Y la paz se produce a través del perdón de Dios. Entonces, tenemos que entender, hermano, que usted y yo, si hemos sido perdonados, si hemos sido salvados, si hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, tenemos que vivir una vida separada para Dios. Eso es muy cierto, hermano. Pero también tenemos que entender que tenemos que tener paz con los demás. Y a veces, lamentablemente, perdemos el tiempo en cosas que realmente no tienen un sentido por cual discutir. El mismo Pablo le dijo a Timoteo: no gastes tu tiempo en vanas conversaciones y en vanas discusiones. Oye, mi hermano, hay un solo cielo, hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida, que es en Cristo Jesús. Así que, hermanos, no tenemos que discutir si uno dice esto o el otro dice aquello. Al contrario, tenemos que ver qué es lo que nos están trayendo en nuestras iglesias. Si nos está trayendo pasto fresco, si nos está trayendo una palabra que nos acerque a Dios, que nos traiga una palabra que nos confronte, pero a la misma vez nos sane y nos levante. Si en tu iglesia están trayendo una palabra que te confronta, pero a la misma vez te sana y te levanta, es una buena iglesia. Es una iglesia que está viviendo en la santidad de Dios. Es una iglesia que está viviendo en la paz del Señor, en la comunión los unos con los otros. Entonces usted tiene que entender, hermano, que santidad no equivale a una vestidura.
Santidad equivale a reconocer que hemos sido limpiados, perdonados, restaurados y levantados. Que nuestro amado Jesucristo murió en una cruz para darnos libertad, para no ser más esclavos del pecado. Pero lamentablemente en la iglesia de hoy que vivimos, vemos como la gente lamentablemente tiene una tiraera, como dicen allá en Puerto Rico. Tienen una contienda los unos con los otros. Hermanos, no podemos permitir que el diablo obtenga más terreno. Eso es lo que quiere el enemigo de las almas. Que no haya una comunión. Que no haya una hermandad. Que no haya una unidad en el pueblo de Dios. Porque Él sabe que si un pueblo se une, Él va a salir perdiendo. Y Él lo que siempre está buscando, cómo desunir a nuestros hermanos, cómo desunir la iglesia. Porque si hay una iglesia dividida, es más fácil de destruir. Y sabe, el enemigo envía a satanistas, envía a brujos, envía a emisarios a las iglesias. ¿Para qué? Para provocar enemistad entre el pastor y la iglesia, entre hermanos. Y hay que examinar a ver quiénes son los que comienzan la discordia. Porque a veces los que comienzan la discordia en las iglesias son los emisarios del enemigo. Que aparentemente hablan lenguas, que brincan, que saltan, que danzan, que dan más profecía que cualquier otra persona. Hay que examinar, hermano. Hay que examinarnos, hay que evaluar la iglesia de hoy. ¿Cuál es la santidad que estamos viviendo? Porque si estamos viviendo una santidad en desunión, eso no es santidad. No es como antes que cuando se convertía la gente y hablaban que santidad era separación del mundo. Habían mujeres que no permitían que el esposo ni las tocara, porque ellos eran el templo del Espíritu Santo. Ellas no podían juntarse con el mundo ni con la inmundicia. Y vemos que estos errores que fueron infundados en la iglesia por años, que si el pantalón, que si la falda, que si la pintura, que si las pantallas, que si las alhajas, que si el pelo de esta manera, si el pelo de aquella manera, que cuando realmente Dios lo que mira ciertamente es el corazón. ¿Cuál es la intención que hay en el corazón? Porque en nuestro corazón está la verdadera santidad. En la intención de nuestro corazón está la verdadera santidad de los hijos y las hijas de Dios. ¿Por qué? Porque lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón saldrá por nuestra boca. Si en nuestro corazón hay discordia, si en nuestro corazón hay ira, rencores, hay dolor, hay sufrimiento, eso es lo que vamos a transmitir. Y a veces hay gente que lamentablemente lo ves
por allí que parecen santos, que tienen la manga larga, la falda larguísima, y vemos que cometen errores. Hace poco un pastor de como se dominaban ellos de sana doctrina trajo hizo unas expresiones de que Jesús no era Dios. Entonces vemos gente que la santidad la han llevado a un extremo y a un nivel tan alto que le ha jugado en contra. Entonces hay que analizar, ¿verdad?, cómo nosotros llevamos nuestra vida. ¿Cómo usted lleva la vida cristiana? ¿Cuál era la vida de nuestros primeros hermanos, de la primera iglesia? Asistir a la iglesia, compartir los unos con los otros, tener una hermandad, una amistad, llevarse bien con los demás. Inclusive vendían las cosas y ofrecían ese dinero de la venta para apoyar la iglesia. ¿Por qué? Porque el tener santidad provoca en nosotros tener un compromiso real con Dios. El tener santidad nos separa, ¿verdad?, de las limitaciones del mundo y nos abre una ventana a las cosas espirituales. Por eso, hermano, hermana, amigo, amiga que me estás viendo, ¿cuál es la santidad que estamos practicando? Aquella santidad que soy mejor que el otro, o aquella santidad de llevar la paz con todos. Y cuando hablamos de la paz con todos, eso equivale a perdonar aquellos que me hieren, aquellos que me ofenden, aquellos que me hacen el mal, aún aquellos que se han equivocado, aprenderlos a perdonar, amar y orar por ellos. Es llevar la paz con todos. No con algunos, no con un grupito, no, es con todos. Y cuando llevamos la paz con todo, hermano, podemos decir que estamos separados para Dios. Porque Dios envió a su Hijo unigénito por lo que se había perdido. Él envió a Jesucristo para que el mundo supiera que el Padre los amaba, que el Padre enviaba lo mejor del cielo en pago de nuestro rescate. Por eso es que Él dice, la paz que yo doy, el mundo no la da. Porque la paz del mundo es pasajera. La paz del mundo es acondicionada. Y lamentablemente vemos que también la santidad en muchos lugares, la vemos que una santidad acondicionada a... Cuando la santidad no tiene que acondicionarse a nada. Porque la santidad no es otra cosa que tener paz con todo el mundo. El llevarte bien con los demás. El respetar a los demás. El tener integridad.
lealtad, hay que tener amor hacia el prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Amar esas almas que se están perdiendo. Lamentablemente hay mucha gente que se han perdido por una falsa santidad que los limitaba, que vino a traer un velo en la iglesia. Porque yo soy santo, no me puedo juntar con la inmundicia. Cuando Dios vino a rescatar aquello que se estaba perdiendo, aquello que se había perdido. Y de lo peor, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Esa gran lección que nos da Dios, que la verdadera santidad es el amor hacia el prójimo, que la verdadera santidad es llevarse bien con todos los demás. La verdadera santidad es tener un respeto hacia los demás. La verdadera santidad es defender la doctrina del Señor. La verdadera santidad es aquella que nos une como hermanos, como familia. La verdadera santidad es aquella la cual usted y yo podemos saber y entender que hemos sido perdonados para perdonar, que hemos sido libres para libertar a otros a través del perdón y la misericordia del Señor. Lamentablemente tenemos que entender una cosa, y es que nosotros somos el pueblo del Señor. Hemos sido separados, hemos sido escogidos para honrarle, para bendecirle, pero también hemos sido escogidos para ser embajadores en cadenas del Evangelio, de las nuevas de salvación. Y tenemos como iglesia enfocarnos en las almas perdidas. Como iglesia nos tenemos que enfocar en el necesitado. Como iglesia nos tenemos que enfocar en ayudar al prójimo. Como iglesia nos tenemos que enfocar en perdonar a aquel que nos ofende. Como iglesia tenemos que vivir en paz los unos con los otros y dar de la paz del Señor a otros. Como iglesia tenemos que dar del amor del Señor. Y cuando usted y yo traemos, cuando usted y yo le damos de la paz del Señor a otros, del amor del Señor a otros, cuando le extendemos la mano en la necesidad, cuando le extendemos la mano en el dolor, en el sufrimiento, y le damos una palabra de ánimo, de aliento, le ayudamos no a señalar, sino a levantar, porque eso es lo que realmente vino a hacer Jesucristo aquí en la tierra. A enseñarnos el camino hacia el cielo. La iglesia está más cerca que nunca de su levantamiento, pero cuando leemos las escrituras vemos que Él dice: tranquilo, manada pequeña. Y siempre me preguntaba yo por qué la Biblia dice manada pequeña. Está lloviendo, aleluya, y tronando, estamos en vivo. ¿Sabe?
¿Por qué? Porque lamentablemente no todos los que dicen Señor, Señor, subirán al cielo. ¿Por qué? Porque mucha gente se enfoca en las cosas equivocadas, cuando nos tenemos que enfocar en llevar el evangelio, nos tenemos que enfocar en las almas perdidas, en predicar la palabra del Señor. Hoy más que nunca tenemos que predicar el evangelio, en tiempo y fuera de tiempo, hermanos. El Señor está pronto a venir. En un abrir y cerrar de ojos, el Señor nos vendrá a buscar. Él dice que no se sabe ni la hora ni el día que Él ha de venir a buscar a la iglesia. Así que tenemos que estar cada día más preparados que nunca. Cada día tenemos que tener nuestra vida arreglada con el Señor. Porque lamentablemente las discordias y la falsa santidad que vive mucha gente nos va a descalificar para el cielo. Lamentablemente hay que decirlo, aunque suene duro, pero lamentablemente te va a descalificar. Oye, haz una evaluación de cómo tú estás llevando tu vida cristiana, cómo tú estás llevando tu vida como hijo e hija de Dios. ¿Sabes? Hay una... Y parte de esta falsa santidad es que somos perfectos, que tenemos que llevar, tener una vida perfecta. Pero te tengo noticias, usted y yo no somos perfectos, pero somos perdonados. No somos perfectos, pero somos perdonados. Así que el perdón trae como consecuencia tener una paz interior. Y cuando tú y yo tenemos paz interior, eso nos da una seguridad y una firmeza y una integridad y una santidad. Por eso vemos mucha gente que son buenos señalando y juzgando, pero son muy pocos perdonando y llevando la paz con todo. Como dicen en mi barrio, llevando la fiesta en paz. Lamentablemente estamos en camino a la perfección. Estamos en camino a llegar a esa estatura del varón y la varona perfecta. Pero si entendemos y comprendemos que nosotros cuando llevamos nuestra vida santa, es cuando llevamos una vida que estamos bien con todo el mundo. Cuando usted no ha notado que cuando alguien que reconoce y entiende que ha sido perdonado por el Señor y que lleva una vida en santidad al Señor, en separación para el Señor, usted ve que no está en contienda con nadie, que se lleva bien con todo el mundo. Aún algo extraordinario es que se le ve su santidad, se le ve ese brillo en esa persona. Entonces, y se ve esa humildad, ese amor. Porque algo que detesta el Señor es la arrogancia del hombre.
Y a veces esa falsa santidad nos lleva a una arrogancia. Cuando el Señor dice que un corazón humilde y con Cristo, Él no lo desprecia. Cuando Él dice que Él mira de lejos al arrogante, pero al humilde lo mira de cerca. En otras palabras, Él permite que se acerquen los humildes y Él rechaza por completo y no permite que se acerquen a Él los arrogantes. Por eso, hermanos, aprendamos a discernir, aprendamos a amar a los demás, aprendamos a tener paz los unos con los otros. Porque si transmitimos la paz del Señor, alcanzaremos más vida para el reino de los cielos. Cuando damos del perdón de Dios, de ese perdón y de esa misericordia que nos alcanzó un día a nosotros, se la brindamos a otros, eso va a provocar que la gente tenga interés por el Señor Jesús, que tenga interés por conocer al Dios vivo y de poder, al Eterno. Entonces hay que evaluar nuestro caminar. Lamentablemente vemos que nuestro caminar se nos afecta y de tal manera que nos aislamos de los demás, de aquellos que no tienen el mismo pensamiento de nosotros. Cuando realmente hay un solo cielo, hermano. Yo lo hablaba la otra vez. Mira lo que dice Efesios 4:24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Vivir una vida en santidad es vivir una vida en la verdad. Por eso Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, para vivir una vida hay que vivirla en la verdad del Señor, la cual esa verdad nos llevará al único camino que nos lleva al cielo. Por eso, hermano, dice, mira, por lo cual, desechando el 25, la mentira, hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Así que, y empieza a dar, ¿verdad?, unas instrucciones del 26 al 32, muy buenas. Les recomiendo que lea este capítulo de Efesios 4, le va a ser de verdad de mucha bendición a su vida y va a clarificar más este tema. Quiero quiero enfocarme ahora un poquito más en las lecturas que tengo. Vamos a Segunda de Corintios. Segunda de Corintios. 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Aquí cuando, ¿verdad?, está hablando Pablo a los corintios y le está diciendo, ¿verdad?, que limpiéndonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Entonces aquí claramente nos está hablando que la santidad es tener temor a Dios.
¿Y cuál es ese temor a Dios? Es obedecer a Dios y sus preceptos. Cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, que sea cumplido nuestro propósito. Ese propósito que Dios ha dispuesto en tu vida. Tener reverencia a Dios. Siempre poniendo a Dios primero en todas las cosas. Lamentablemente, es triste, pero la gente piensa que separándose de los demás, sus vestiduras se van a mantener limpias, sin mancha. No, no. Hermano, usted y yo estamos viviendo en el mundo. El mismo Jesús. Mira qué interesante, en Juan capítulo 17. Es un capítulo que me gustaría que usted también escriba por allí esa cita y lo lea con calma, lo estudie con calma, pidiendo al Espíritu que le dé, Espíritu Santo le dé discernimiento y le dé revelación de este capítulo. Él mismo dice, mira, no los quites del mundo, mas guárdalos en el mundo. O sea, el mismo Jesús está diciendo, no los quites de este mundo. Si el mismo Jesús nos está diciendo, se lo está diciendo al Padre, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que no nos tenemos que separar del mundo, al contrario. ¿Dónde están las almas perdidas? En sus familiares, en sus amigos, en sus vecinos, en sus compañeros de trabajo, sus compañeros de estudio, en sus compañeros en sus compañeros de negocio. Allí están las almas perdidas. Y esos elementos son parte de este mundo. Entonces no nos podemos separar, ni no nos podemos encapsular. Al contrario, nos tenemos que nos tenemos que conectar con ellos y poder ser el reflejo de Jesús aquí en la tierra. Ser las manos, los brazos, los pies, la boca del Señor. Y que ellos puedan ver en nosotros lo que hace Dios, las grandezas y las maravillas que hace el Señor. Mira lo que dice Éxodo capítulo 15, verso 11. Dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¡Wow! Estamos sirviendo a un Dios poderoso, a un Dios que ha hecho grandes hazañas y grandes prodigios y grandes maravillas. Nadie ha podido abrir el mar en dos y Dios lo hace. Nadie le puede poner parámetros al mar y Dios lo hace. Hemos visto por las redes sociales, en fotos, videos, de cómo los océanos se unen en una línea y ninguno de los dos pasa de un lado para el otro, sino que se mantienen en su lugar juntos. Y tú ves la diferencia de colores, la diferencia de movimiento. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios vivo y de poder. Un Dios que hace terribles hazañas, que es hacedor de prodigios, hermano. Usted está sirviendo a un Dios poderoso, a un Dios extraordinario. Mira lo que dice Levíticos 20:26. Habéis pues de serme santos, porque
Yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Dios nos ha separado del mundo. En el mundo éramos criaturas, pero en Dios somos hijos. No somos huérfanos, sino somos hijos. Y como hijos tenemos herencia. Y somos coheredores con Jesucristo. Así que, hermano, hermana, usted sirve a un Dios de poder, un Dios vivo y de poder. Como buen padre, Él nos va a poner en cintura. Como buen padre, Él va a aplicar la disciplina. Como buen padre, Él nos va a dirigir por el camino correcto. Así que, hermano, tenemos un Dios celoso. Él cela a su pueblo. Tenemos un Dios que cela a sus hijos, que cuida de sus hijos. Así que, hermano, usted está bien protegido, usted está bien guardado en el hueco de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, usted tiene que honrarle, usted tiene que tener más cuidado de la manera que usted procede con su prójimo. Mira lo que dice Primera de Timoteo. Vamos para Primera de Timoteo. Ya estamos por terminar. Primera de Timoteo, capítulo 3. Y 16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Estoy cerrando ya. Estoy cerrando por aquí. Te lo voy a repetir. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Esto es 1 Timoteo capítulo 3, verso 16. Justificado en el Espíritu. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Él está sentado, Jesús está sentado a la diestra del Señor. Por tanto, hermano, Él murió y resucitó al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Y Él dejó al Consolador, al Espíritu Santo, para que usted y yo tengamos, ¿verdad?, alguien que abogara por nosotros, alguien que nos cuidara, alguien que nos protegiera, alguien que nos ayudara. Por eso el Espíritu Santo dice que Él nos revela todo lo que en el cielo se habla, concerniente a ti y a mí. Pero es el que tiene una comunión y una santificación con el Señor. El que tiene una comunión con el Espíritu Santo. Porque no a Juan del Pueblo se le revelan las cosas. Y si hay alguien que se llama así, con mucho respeto, tomé de ejemplo el nombre. Lo que quiero decir que no a cualquier persona Dios se les revela, el Espíritu Santo se les revela. Se les revela a aquellas personas que tienen una vida íntegra con el Señor, una vida consagrada al Señor, una vida en santidad. Que nuestra santidad no sea limitada a dogmas humanas. Que nuestra santidad no sea limitada a conceptos humanos, sino, mira, que nuestra santidad sea una comunión y una integridad a Dios y una comunión con el Espíritu Santo, para que Él nos dé revelación,
para que Él nos dé guianza, para que Él nos traiga la verdad, porque la verdad nos hace libres. Cuando nosotros vivimos en la verdad, vivimos en libertad, hermano. Mira lo que dice Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza, y la esperanza no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesús, nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aleluya. Yo creo que más claro que esto, para ir cerrando este tema, no puedo ponérselo más claro. Mira lo que dice Juan. Y ya con esto terminamos. Esta es la última cita que quiero traer. Primera de Juan, capítulo 2. Mira lo que me gusta, porque dice: hijitos míos. Entonces, primera de Juan, capítulo 2. ¿Acaso os escribo para que no pequéis? Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí se cae de la mata, como dicen en el barrio, esos grupitos y esa falsa santidad de separarse de los demás. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Ahí está la santidad. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está con él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esa es la verdadera santidad. En el servicio, en el amor al prójimo, a la viuda, a los huérfanos, siendo sanidades, milagros, libertando al atado de los demonios, trayendo salvación. Hermanos, os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano
está todavía en tiniebla. Si no tenemos paz con todo, no tenemos santidad. El que ama a su hermano permanece en la luz, y el que no hay, y en él no hay tropiezo. Soy el que vive en santidad, el que ama y el que está en paz. Pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. La falsa santidad lo que produce es que nos quedemos ciegos, hermano, hermana, y que cualquier doctrina nos lleve por allí. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que os es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Dios le bendiga, hermanos. Y quería dejarle esta palabra y estas porciones y estas lecturas para que usted vaya examinando el caminar que usted tiene con el Señor y pueda ver cuál es la verdadera santidad. La santidad no es contienda, la santidad no es pantalones, no es pintura, no es arete. La santidad es llevar la paz con todo. La santidad es amar a tu hermano, a tu prójimo. La santidad es hacer la voluntad del Señor. La santidad es caminar como Jesús caminó en este mundo. Sirviendo, amando, reconciliando al mundo con Dios. Ese es nuestro trabajo. Y en eso se tiene que basar la santidad. Dios te bendiga. Quiero hacer una oración. Así que ya mismo, para así concluir en esta hermosa noche. Así que Dios le bendiga. Vamos a orar en esta hermosa noche. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por todo lo que has hecho en esta noche. Esta palabra que ha sido de bendición. Esperando, Señor, que le hayas abierto el entendimiento, Señor, al oyente, Señor, y que pueda reflexionar en su vida y saber que hay que llevar la paz con todo y la santidad sin la cual no veremos al Señor, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en tus preceptos y en tus mandamientos, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Les recuerdo que el próximo lunes estaremos en Instagram a las 8 de la noche y en los miércoles, usted sabe, por aquí por la página oficial de la palabra de hoy. Dios les bendiga, recordándole también que estamos en YouTube. Búsquenos por la palabra de hoy en YouTube, búsquelo y hágase y suscríbase y ponga en acción allí, active la campanita y háblele a otros de nuestra página en YouTube. Así también nuestra amada esposa también tiene una página especialmente, ¿verdad?, diseñada para la mujer de hoy. Mujeres Débora. Búscalo allí puedes buscarlo también en la página en Facebook y en YouTube. Mujeres
Débora. Y Débora, la primera, la letra E con acentuación, para que así se le haga más fácil y pueda encontrarlo en YouTube, igualmente en Facebook. Un abrazo y nos vemos en la próxima edición.